¿Cuántas formas tiene la ceniza de susurrar una traición? El Lara de Mendoza creía conocer solo una, la del silencio absoluto que ahora envolvía el taller de su padre. Sevilla, en aquel año de nuestro Señor de 1615, bullía con el oro de Indias y el fervor de la Contrarreforma, pero en la calle de los Tintoreros solo el olor acre del hollín y la madera quemada hablaba. El corazón de Elara, una joven de 22 años cuyos dedos conocían mejor el pulso del pincel que el del luto, se había convertido en un puño helado. Maestro Alonso de Mendoza, iluminador de manuscritos cuya fama trascendía los muros de la ciudad, yacía bajo una manta burda que alguien había tenido la piedad de extender. El fuego, según el alguacil con su aire de importancia mal disimulada, había sido un accidente. Una vela descuidada, una chispa perdida entre los pergaminos y los botes de pigmentos. Estas cosas pasan en los oficios de tanto trajín, muchacha, había sentenciado el hombre, ansioso por cerrar el caso y volver a sus vinos. Pero Elara conocía la meticulosidad de su padre, su respeto casi sagrado por cada herramienta, cada llama. Un accidente. La palabra le sonaba a insulto en la boca del estómago. Días después, cuando el hedor a quemado comenzaba a mezclarse con el aroma dulzón de las flores que algunas vecinas compasivas habían dejado, Elara se movía como un autómata entre los restos carbonizados. Sus manos, finas y manchadas de un azul ultramar que se negaba a desaparecer de debajo de sus uñas, buscaban algo, cualquier cosa que no fuera ceniza y desolación. Fue entonces cuando, al remover una pila de tablas chamuscadas que habían sido un estante, sus dedos tropezaron con algo duro, protegido en un hueco de la pared que el fuego no había alcanzado con tanta saña. Era un pequeño cuaderno de bocetos, el que su padre siempre llevaba consigo. La cubierta de cuero estaba chamuscada en los bordes, pero el interior, milagrosamente, estaba casi intacto. Lo abrió con manos temblorosas. Entre delicados dibujos de grifos y entrelazados florales había anotaciones crípticas, símbolos extraños que no reconocía de ningún bestiario conocido, notas sobre la preparación de pigmentos resistentes al fuego, una ironía cruel, y, repetida varias veces, una frase: «El legado del grifo se ve». Sus ojos, grandes y de un color avellana que ahora solo reflejaban una infinita tristeza, se detuvieron en esas iniciales. Sebe solo podían pertenecer a un hombre, el conde don Valeriano de Silva y Rojas, un noble poderoso y mecenas de las artes, para quien su padre había realizado algunos trabajos esporádicos, siempre rodeados de un aura de secretismo. La semilla de la sospecha, helada y punzante, comenzó a germinar en el yermo de su dolor. Su padre no mencionaba a menudo al conde, y cuando lo hacía, una sombra imperceptible cruzaba su rostro habitualmente sereno. Elara recordó la última vez que el conde había visitado el taller, una figura imponente, vestida con la sobria elegancia del poder, su voz un susurro cultivado que sin embargo parecía llenar cada rincón. Su padre había estado más callado de lo normal después de aquella visita. Con el cuaderno apretado contra el pecho como si fuera el último vestigio del alma de su padre, Elara supo que no podía aceptar la versión del alguacil. Necesitaba respuestas, aunque el camino hacia ellas estuviera sembrado de peligros que apenas podía imaginar. Su única esperanza residía en alguien que su padre había mencionado en raras ocasiones, un hombre de fe y saber, Fray Lorenzo, del monasterio de San Isidoro del Campo, extramuros de la ciudad. El camino al monasterio, serpenteando entre huertas y olivares bajo el sol inclemente de Andalucía, le dio tiempo para pensar. ¿Qué era el legado del grifo? ¿Y por qué su padre investigaría pigmentos resistentes al fuego si no temía una amenaza concreta? La figura del conde Valeriano se agigantaba en su mente, no ya como un noble cliente, sino como una posible sombra ominosa. Fray Lorenzo la recibió en la penumbra fresca de la biblioteca del monasterio, un santuario de silencio y olor a pergamino viejo. Era un hombre anciano, de rostro surcado por arrugas sabias y ojos bondadosos que la examinaron con una mezcla de compasión y cautela. Elara le contó la historia, la voz quebrada al principio, luego más firme a medida que la urgencia de su búsqueda se imponía al dolor. Le mostró el cuaderno. El fraile escuchó en silencio, sus dedos entrelazados sobre el hábito franciscano. Cuando Elara terminó, suspiró profundamente. «Tu padre era un buen hombre, Elara. Un artista de un talento singular y un alma honesta», dijo con voz queda. «Sí, trabajaba en algo para el conde Valeriano, algo delicado y secreto».
Me confió muy poco, solo que implicaba documentos antiguos y de gran valor. Una pausa y luego con una seriedad que heló la sangre de Elara. El conde es un hombre poderoso, hija, y no siempre sus caminos son los de la luz. Debe ser prudente, muy prudente. Elara sintió un escalofrío. Pero, ¿qué puedo hacer, padre? No puedo dejar que la muerte de mi padre quede así como una nota al pie de un informe descuidado. Fray Lorenzo asintió lentamente. Hay alguien, dijo tras un momento de reflexión. Un viejo amigo de tu padre de tiempos diferentes. Un hombre que entiende de sombras porque ha vivido en ellas. Se llama Mateo Correa. Es encuadernador. Tiene su taller cerca del Arenal. Dile que vas de mi parte y de parte de Alonso. Quizás él pueda ofrecerte alguna guía, o al menos protección. Con esa tenue esperanza y una advertencia resonando en sus oídos, Elara regresó a Sevilla. La ciudad, con su bullicio y su esplendor, le pareció de pronto un laberinto lleno de trampas invisibles. El taller de Mateo Correa estaba en una callejuela umbría, no lejos del trajín del puerto del Arenal, donde las mercancías de las Indias se descargaban entre gritos de marineros y el constante ir y venir de mercaderes. El lugar olía a cuero, cola y papel viejo. Mateo era un hombre de mediana edad, quizás 55 años, de complexión robusta y manos callosas. Su rostro, curtido por el tiempo o las dificultades, era difícil de leer, pero sus ojos, de un gris acerado, observaban con una intensidad que desmentía su apariencia de simple artesano. Cuando Elara mencionó a Fray Lorenzo y el nombre de su padre, la expresión de Mateo apenas cambió, pero hubo un destello, una chispa fugaz en su mirada. Escuchó su historia con la misma paciencia que Fray Lorenzo, aunque su silencio era más tenso, más cargado de una energía contenida. Cuando Elara le mostró el cuaderno de bocetos, Mateo lo tomó con una delicadeza sorprendente en sus manos grandes y ásperas. Pasó las páginas lentamente, sus cejas frunciéndose ante los símbolos. Alonso era un hombre valiente, dijo al fin, su voz grave y un poco ronca, y un buen amigo. Devolvió el cuaderno a Elara. Lo que me pides es peligroso. El conde Valeriano tiene largos tentáculos. Lo sé, replicó Elara, la voz firme a pesar del nudo en su garganta. Pero debo saber la verdad, por mi padre. Mateo la miró fijamente durante un largo rato, como sopesando su determinación, su valía. Finalmente asintió casi imperceptiblemente. Está bien, te ayudaré, discretamente. Pero debes prometerme que harás exactamente lo que te diga. Este no es un juego de niños, Elara. En los días siguientes, Elara comenzó a descifrar los símbolos del cuaderno, ayudada por su profundo conocimiento de la iconografía medieval y renacentista que su padre le había inculcado. Descubrió que muchos de ellos se referían a rutas fluviales del Guadalquivir y a ciertos almacenes cerca de los muelles, lugares que no cuadraban con el trabajo habitual de un iluminador. Se lo comunicó a Mateo. «Conozco esos almacenes», dijo él con el ceño fruncido. «Pertenecen a un tal Gaspar Núñez, un mercader con fama de pocos escrúpulos, y se rumorea que es uno de los hombres de confianza del conde Valeriano». Decidieron que Elara intentaría observar los almacenes desde una distancia prudente. Una tarde, mientras se ocultaba tras unas cajas apiladas, tratando de discernir algún movimiento inusual, fue sorprendida por dos hombres de aspecto patibulario que emergieron de una de las bodegas. La agarraron bruscamente. Elara gritó, pero el ruido del puerto ahogó su voz. Cuando uno de los hombres levantó la mano para golpearla, una sombra se movió con la rapidez de un relámpago. Mateo Correa, que la había seguido sin que ella lo supiera, se interpuso entre Elara y sus agresores. Lo que sucedió a continuación dejó a Elara sin aliento. El encuadernador rudo se transformó en un luchador consumado. Sus movimientos eran precisos, económicos, devastadores. En cuestión de segundos, los dos hombres yacían en el suelo, gimiendo de dolor. Mateo la agarró del brazo. «Vámonos de aquí rápido». Mientras huían por las laberínticas calles, Elara comprendió dos cosas. La primera, que el peligro era mucho más real y cercano de lo que había imaginado. La segunda, que Mateo Correa era mucho más que un simple artesano. «Debes aprender a defenderte», le dijo Mateo esa noche, en la seguridad de su taller, «y a ser invisible. Tus conocimientos son valiosos, Elara, pero en este mundo, a veces la astucia necesita un puño firme que la respalde». Así comenzó una nueva etapa para Elara. Durante el día continuaba con sus intentos de descifrar el cuaderno, cada vez más convencida de que el legado del grifo era la clave de una trama oscura. Por las tardes, Mateo le enseñaba los rudimentos de la defensa personal.
Cómo zafarse de un agarre, cómo usar su agilidad en lugar de la fuerza bruta, cómo observar y anticipar. Le contó fragmentos de su pasado. Había sido capitán de la guardia de un noble menor, traicionado y caído en desgracia. Alonso de Mendoza, en aquellos tiempos difíciles, le había ofrecido amistad y ayuda sin pedir nada a cambio. «Le debo mucho a tu padre», confesó Mateo, y el Lara entendió que su lealtad era profunda. Juntos comenzaron a investigar a Gaspar Núñez. Descubrieron que efectivamente era la fachada para numerosos negocios del conde, muchos de ellos al borde de la legalidad o directamente fuera de ella. El legado del Grifo, sospechaban ahora, no era un tesoro material, sino un conjunto de documentos, quizás libros de cuentas, mapas de rutas de contrabando de plata de Indias o correspondencia comprometedora, que probaban las actividades ilícitas del conde, con las que financiaba su lujoso tren de vida, su mecenazgo calculado y, sobre todo, su creciente influencia en las altas esferas de Sevilla y la corte. El legado del Grifo, sospechaban ahora, no era un tesoro material, sino un conjunto de documentos, quizás libros de cuentas, mapas de rutas de contrabando de plata de Indias o correspondencia comprometedora que probaban las actividades ilícitas del conde, con las que financiaba su lujoso tren de Lara. Teorizó que su padre había sido contratado para falsificar algunos de estos documentos, o quizás para crear copias perfectas que el conde pudiera usar para engañar a posibles auditores reales o para destruir los originales. Pero Maestro Alonso, con su inquebrantable integridad, se habría negado, o peor aún, habría descubierto la magnitud de la corrupción y amenazado con exponerla. Eso lo había convertido en un cabo suelto demasiado peligroso. Fray Lorenzo, mientras tanto, no permanecía inactivo. Usando su discreta red de contactos y su acceso a los archivos del monasterio, encontró antigua correspondencia que vinculaba al conde Valeriano con otras actividades sospechosas en el pasado, pequeños escándalos que habían sido silenciados con dinero o influencia. Cada pieza de información era un pequeño clavo en el ataúd de la reputación del conde, pero necesitaban una prueba irrefutable, algo que lo conectara directamente con la muerte de Alonso y con el legado del Grifo. El conde Valeriano, sin embargo, no era un hombre que ignorara las amenazas. Gaspar Núñez, tras el incidente en los almacenes, debió informarle de que alguien estaba husmeando. La presión sobre el Lara y Mateo se intensificó. Una noche intentaron allanar la modesta vivienda de Lara, que ahora ocupaba el pequeño cuarto trasero del taller de Mateo por seguridad. Solo la intervención oportuna del propio Mateo, alertado por un ruido, evitó males mayores. Días después, sufrieron un intento de emboscada en una callejuela oscura cuando regresaban de visitar a Fray Lorenzo. La lucha fue breve pero brutal. Mateo resultó con un corte en el brazo, pero lograron escapar. «Saben que estamos cerca», dijo Mateo, mientras el Lara le vendaba la herida con manos temblorosas pero firmes. «Necesitamos algo definitivo y pronto». La oportunidad se presentó de una forma inesperada. El Lara, usando su habilidad para observar detalles que otros pasaban por alto, una habilidad pulida por años de reproducir intrincadas miniaturas, recordó haber visto a Gaspar Núñez frecuentar una pequeña escribanía cerca de la catedral, un lugar donde se redactaban contratos y se guardaban documentos. Con la ayuda de Mateo, que creó una distracción, el Lara logró colarse en la oficina del escribano durante la hora de la siesta. Su corazón latía con fuerza mientras revisaba apresuradamente los legajos. Y allí, en una carpeta con el nombre de Núñez, encontró lo que buscaba. Un libro de cuentas que detallaba transacciones sospechosas vinculadas directamente al conde y, aún más importante, una carta a medio escribir por Núñez dirigida al conde, donde mencionaba el problema con el iluminador y la necesidad de recuperar ciertos bocetos del Grifo antes de que causen más daño. Era la prueba que necesitaban. Al mismo tiempo, Fray Lorenzo les trajo noticias cruciales. El rey, alarmado por los crecientes rumores de corrupción en el lucrativo puerto de Sevilla, había decidido enviar un visitador real, un inspector con plenos poderes para investigar y castigar. Don Rodrigo de Guzmán, el visitador designado, era conocido por su rectitud y su aversión a la influencia de los nobles. Llegaría a Sevilla en pocas semanas, y el conde Valeriano, como uno de los hombres más prominentes de la ciudad, planeaba ofrecerle una suntuosa recepción en su palacio. «Es nuestra única oportunidad», dijo el Lara, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación.
Debemos presentar estas pruebas al visitador real, en el corazón mismo del poder del conde. El plan era audaz, casi suicida. Fray Lorenzo, a través de contactos que había cultivado durante años entre el personal de servicio de las casas nobles, consiguió información sobre la distribución del palacio del conde y los protocolos de la recepción. El Ara, que había estudiado planos de edificios similares para algunos encargos de su padre, visualizó las posibles rutas de entrada y escape. Decidió que se haría pasar por una joven artista o una sirvienta para moverse con mayor libertad. Mateo se encargaría de la protección y de neutralizar a la guardia personal del conde, creando la distracción necesaria en el momento oportuno. Fray Lorenzo, desde el exterior, intentaría facilitar una vía de escape o alertar a alguna autoridad leal si las cosas se torcían demasiado. La noche de la recepción, el Palacio de Valeriano, enclavado en el corazón del barrio de Santa Cruz, refulgía con cientos de velas y antorchas. La música de violas y laúdes flotaba en el aire, mezclada con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de vino. Nobles ataviados con sus mejores galas, ricos mercaderes y altos cargos eclesiásticos se congregaban en los salones suntuosamente decorados, un despliegue de opulencia que contrastaba con la miseria que se escondía en los arrabales de la ciudad. El Ara, vestida con un sencillo pero elegante vestido oscuro que Fray Lorenzo había conseguido y con el cabello recogido de forma que no llamara la atención, logró mezclarse con el personal de servicio que entraba y salía de las cocinas. Llevaba el libro de cuentas y la carta de Núñez ocultos bajo el corpiño. Su peso una constante amenaza y una promesa de justicia. Su corazón era un tambor desbocado, pero la imagen de su padre le daba una extraña serenidad. Mateo, por su parte, había conseguido acceder al patio de armas, haciéndose pasar por el ayudante de un proveedor. Su misión era localizar a los jefes de la guardia del conde y neutralizarlos en el momento preciso. El Ara, con la excusa de llevar un recado, se movió con sigilo por los pasillos atestados, sus ojos buscando al visitador real, don Rodrigo de Guzmán. Lo localizó finalmente en el gran salón, un hombre de semblante severo y mirada penetrante, rodeado por un círculo de nobles aduladores, entre los que destacaba la figura imponente y sonriente del conde Valeriano. Era el momento. El Ara respiró hondo y rezó una plegaria silenciosa. En ese instante, un tumulto se originó cerca de la entrada principal del salón. Gritos, el sonido de acero contra acero. Mateo había entrado en acción. La distracción fue perfecta. Mientras la atención de la mayoría de los invitados y guardias se volvía hacia el alboroto, el Ara se deslizó entre la multitud y se acercó con paso firme al grupo donde se encontraba el conde y el visitador. Conde Valeriano. Su voz, aunque no muy alta, sonó clara y firme en el súbito silencio que siguió a su irrupción. Todos los ojos se volvieron hacia ella. El conde la miró, primero con sorpresa, luego con un frío reconocimiento que le heló la sangre. ¿Quién es esta mujer? Guardias. Soy el Ara de Mendoza, hija de Alonso de Mendoza, el iluminador al que usted ordenó asesinar, proclamó el Ara, sacando los documentos de su corpiño. Y traigo pruebas de sus crímenes, conde, pruebas de su contrabando, de su corrupción y de cómo silenció a un hombre honesto que se negó a ser cómplice de sus fechorías. El rostro del conde Valeriano se contrajo en una máscara de furia. «Insolente, está loca. Guardias, apresada esta embustera». Pero el visitador real, don Rodrigo de Guzmán, levantó una mano. Su mirada se había clavado en el Ara, luego en los documentos que ella sostenía. Había una autoridad en su gesto que detuvo a los guardias que avanzaban. «Un momento. Dejad que hable, y quiero ver esos papeles». El Ara, con el corazón latiéndole con la fuerza de 1000 martillos, se acercó al visitador y le entregó el libro de cuentas y la carta. Mientras don Rodrigo los examinaba con el ceño fruncido, el Ara relató brevemente la historia de su padre, el legado del grifo, el incendio, y cómo el conde había intentado silenciarla a ella también. El conde Valeriano intentó interrumpir, protestar su inocencia con vehemencia, pero el visitador lo silenció con una mirada gélida. La tensión en el salón era palpable. Se oían los ecos de la lucha de Mateo en el exterior, pero ahora toda la atención estaba centrada en aquel drama inesperado. Cuando don Rodrigo terminó de leer, su rostro era una piedra. Se volvió hacia el conde. «Don Valeriano, estas acusaciones son de la máxima gravedad, y estos documentos...» Hizo una pausa, sopesando sus palabras.
Parecen sustanciarlas de forma contundente. «Es una farsa, una conspiración de mis enemigos», gritó el conde, desesperado. Intentó arrebatar los documentos de las manos del visitador, pero este fue más rápido. «Guardia», ordenó don Rodrigo, no a los hombres del conde, sino a su propia escolta personal, que había permanecido discretamente a su lado. «Detened al conde de Silva y Rojas. Queda bajo arresto por orden del rey, pendiente de una investigación completa sobre estos cargos». El conde palideció. Por primera vez, el Lara vio miedo en aquellos ojos fríos y calculadores. Sus hombres intentaron resistirse, pero la escolta del visitador, soldados veteranos y leales, los redujeron rápidamente. En medio del caos, Mateo apareció en el umbral del salón, magullado y con la ropa desgarrada, pero victorioso. Había cumplido su parte. El Lara sintió que las piernas le fallaban. Había hecho lo imposible. La justicia, esa palabra que había sonado tan lejana, tan inalcanzable, comenzaba a tomar forma. Pasaron varias semanas. Sevilla entera hervía con el escándalo. El conde don Valeriano de Silva y Rojas fue sometido a un riguroso interrogatorio. Sus redes de contrabando y corrupción fueron desmanteladas una a una. Gaspar Núñez, su principal secuaz, intentó huir, pero fue capturado y, ante la evidencia aplastante, confesó su participación en los crímenes del conde, incluyendo la orden de solucionar el problema del iluminador. El alguacil que había despachado la muerte de Alonso como un accidente fue destituido y también enfrentó cargos por negligencia y posible complicidad. Un día soleado, el Lara visitó el cementerio de San Fernando. La modesta tumba de su padre ahora tenía una lápida de mármol sencilla pero digna, encargada por Fray Lorenzo y pagada con una pequeña suma que el propio visitador real había dispuesto para el Lara como compensación y reconocimiento a su valentía. Colocó un ramo de lirios blancos, los favoritos de su padre. Una sensación de paz, melancólica pero profunda, la embargó. La tristeza por la pérdida seguía allí, como una vieja herida, pero ya no estaba teñida de la amargura de la injusticia. Mateo Correa, recuperado de las heridas sufridas durante la recepción, una cuchillada en el costado y varias contusiones, la acompañaba. En aquel trance compartido habían forjado un lazo más fuerte que la sangre, una amistad nacida del peligro y la lealtad. Él la miraba con un orgullo casi paternal. «Alonso estaría orgulloso de ti, el Lara», dijo con su voz grave. El Lara sonrió levemente. «Creo que sí». El visitador real, antes de partir de Sevilla, la había mandado llamar. Le ofreció una modesta pensión vitalicia de la corona y, lo que para el Lara fue aún más valioso, una comisión para